Nunca pensé que mi propio hijo sería quien cerraría la puerta detrás de mí. No con gritos, no con insultos, sino con ese silencio frío que duele más que cualquier palabra. Me dijo que era por mi bien, que allí estaría cuidada, que ya no podía hacerse cargo de mí. Lo dijo mirando el suelo, como si así pudiera esconder la culpa. El día que me llevó al hogar de ancianos, llevaba una sola maleta. No porque no tuviera más cosas, sino porque entendí que no importaba cuánto llevara. Lo que estaba dejando atrás era una vida entera. Mi casa, mis recuerdos, mis sacrificios. Todo quedó resumido en una habitación pequeña, con una cama ajena y paredes que no conocían mi nombre. Mientras caminábamos por el pasillo, escuché otros pasos, otras voces, otras historias que todavía no conocía. Mujeres y hombres sentados en silencio, algunos mirando al vacío, otros esperando visitas que ya no llegaban. En ese instante, sentí algo extraño. No era miedo, era una mezcla de tristeza y claridad. Como si una parte de mí supiera que ese no era el final, sino una pausa forzada. Mi hijo firmó unos papeles. Yo observaba sus manos, las mismas que había sostenido cuando aprendió a caminar. Pensé en todas las veces que me quedé despierta cuando tenía fiebre, en los años en que trabajé sin descanso para que no le faltara nada. Pensé en cómo la vida se encarga de borrar esas escenas cuando deja de convenir recordarlas. No lloré. No frente a él. No frente a nadie. Me despedí con un beso rápido y una sonrisa cansada. Él prometió volver pronto. Dijo, te visitaré. ¿Cómo se dicen las cosas que no se piensan cumplir? Cuando se fue, la puerta se cerró lentamente, y el sonido quedó flotando en el aire como una sentencia. Esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo, escuchando respiraciones ajenas, pasos lejanos, relojes que marcaban el tiempo de otros. Pensé en mi vida, en cómo había llegado hasta allí, sin darme cuenta. No fui una madre perfecta, pero fui una madre presente. Renuncié a muchas cosas, pospuse sueños, elegí siempre primero a mi hijo. Y ahora estaba sola, en un lugar donde nadie conocía mi historia. Los días siguientes fueron silenciosos. Aprendí las rutinas, los horarios, los rostros. Algunas mujeres hablaban sin parar, otras casi no abrían la boca. Había miradas que lo decían todo: abandono, resignación, rabia contenida. Yo observaba más de lo que hablaba. Escuchar me ayudaba a entender que no era la única, que la Befasisluk no era un accidente, sino una repetición constante. Con el tiempo, mi hijo dejó de venir. Primero canceló visitas, luego dejó de llamar. Siempre había una excusa: trabajo, cansancio, problemas. Yo dejé de preguntar, no porque no doliera, sino porque comprendí algo importante. Insistir también es una forma de humillación. Fue en ese silencio donde empecé a pensar con claridad. No desde el rencor inmediato, sino desde una calma profunda que nunca había tenido antes. Por primera vez en mi vida, no estaba cuidando a nadie. No estaba resolviendo problemas ajenos. Estaba sola conmigo misma. Y esa soledad empezó a decirme cosas que había ignorado durante años. Recordé decisiones que tomé sin cuestionar. Dinero que entregué sin pedir explicaciones. Bienes que puse a nombre de otros por amor. Promesas que creí eternas solo porque venían de alguien a quien había dado todo. Empecé a unir piezas, a entender que mi situación no era solo emocional, sino también material. Una tarde, mientras ordenaba mis pocas cosas, encontré documentos que había traído casi por inercia: papeles antiguos, contratos, escrituras, cartas. Los había guardado siempre sin mirarlos demasiado.
confiando en que todo estaba bien. Esa tarde, los leí con atención. Y algo dentro de mí se movió. No era sorpresa, era confirmación. Comprendí que aún tenía algo que nadie había considerado. Algo que no se ve desde afuera. Algo que mi hijo creía asegurado, pero que nunca había sido definitivo. Por primera vez desde que llegué al hogar, sonreí sin darme cuenta. No era una sonrisa de venganza, era una sonrisa de lucidez. No tomé ninguna decisión ese día. No escribí nada. No llamé a nadie. Me limité a observar, a pensar, a dejar que la idea madurara. Aprendí que las decisiones importantes no se toman desde el dolor inmediato, sino desde la claridad que viene después. Esa noche, dormí mejor. No porque todo estuviera resuelto, sino porque sabía que aún tenía voz, que aún podía elegir, que no todo estaba escrito como otros creían. Mi hijo pensó que dejarme allí era el final de mi historia. No sabía que, por primera vez, en mucho tiempo, yo estaba empezando a escribirla de nuevo. Los días en el hogar comenzaron a parecerse unos a otros, pero dentro de mí algo estaba cambiando. Ya no contaba las horas esperando una llamada. Ya no miraba la puerta cada vez que alguien entraba. Poco a poco entendí que la espera también cansa. Y que dejar de esperar puede ser una forma de alivio. Empecé a observar con más atención a las otras mujeres. Cada una tenía una historia parecida, aunque con distintos nombres y detalles. Hijos que prometieron cuidar y luego desaparecieron. Familias que delegaron la responsabilidad y siguieron con sus vidas. No había gritos ni escenas dramáticas. Todo se había hecho con palabras suaves, con frases como «es lo mejor» o «no tengo otra opción». Escuchar esas historias me ayudó a ver la mía con distancia. Dejé de preguntarme qué había hecho mal como madre y empecé a preguntarme por qué siempre había asumido que debía dar sin límite. Comprendí que, muchas veces, confundimos amor con sacrificio absoluto, y que esa confusión termina pasándonos factura. Una mañana me senté en el jardín del hogar, bajo un árbol viejo, que daba sombra suficiente para pensar sin apuro. Allí repasé mentalmente mi vida con calma, como quien revisa un álbum antiguo. Vi mis decisiones, mis renuncias, mis silencios, no desde la culpa, sino desde la comprensión. Hice lo que creí correcto con la información que tenía en ese momento. Pero ahora tenía otra información. Recordé conversaciones que había tenido con mi hijo años atrás. Frases que en su momento no quise interpretar. Comentarios sobre dinero, sobre propiedades, sobre el futuro. Yo había confiado porque siempre creí que la gratitud era natural, que el amor recibido garantizaba respeto. Nadie me enseñó que incluso el amor puede volverse cómodo y luego olvidadizo. Con el paso de las semanas, comencé a organizar mis pensamientos. No hablaba de ellos con nadie, no buscaba consejo, necesitaba claridad, no opiniones. La decisión que estaba tomando no debía nacer del enojo, sino de la justicia personal. Un día pedí permiso para hacer una llamada. No llamé a mi hijo, llamé a un profesional, una persona que pudiera explicarme con palabras claras aquello que durante años había dejado en manos ajenas. Hablamos largo rato. Hice preguntas. Escuché respuestas que confirmaron algo importante. Todavía tenía control sobre aspectos que otros daban por cerrados. Colgué el teléfono con una sensación nueva. No era alivio total, pero sí una firmeza que no sentía desde hacía mucho tiempo. Por primera vez desde que llegué al hogar, sentí que no estaba simplemente aceptando lo que otros habían decidido por mí. No hice nada de inmediato. Aprendí a respetar los tiempos. Observé.
Dejé que mi hijo siguiera con su vida, creyendo que todo estaba bajo control. Entendí que muchas verdades no necesitan ser anunciadas, basta con dejarlas estar. Mientras tanto, mi rutina continuaba. Desayunos tranquilos, caminatas cortas, conversaciones ocasionales. Nadie sospechaba nada. Yo tampoco mostraba cambios visibles, pero por dentro, algo se estaba reordenando. No era venganza lo que crecía, era dignidad. Hubo días en los que dudé. Pensé en si estaba siendo dura, en si debía priorizar la sangre por encima de todo, pero cada duda se disipaba cuando recordaba el silencio, la ausencia, la facilidad con la que me habían dejado allí. Comprendí que el cariño no puede existir solo cuando conviene. Una tarde, recibí una visita inesperada. Mi hijo apareció sin avisar. Dijo que estaba ocupado, que no había tenido tiempo, que había pasado muchas cosas. Yo escuché, sin interrumpir. Lo miré, como se mira a alguien que ya no se conoce del todo. Noté su incomodidad, su prisa, su necesidad de irse rápido. Habló de temas superficiales. No preguntó cómo me sentía realmente. No preguntó si necesitaba algo. Cuando se levantó para irse, me dio un abrazo breve, casi automático. Antes de salir, mencionó algo sobre el futuro y las cosas arregladas. Asentí sin decir nada. Cuando la puerta se cerró, no sentí tristeza. Sentí confirmación. Esa noche, tomé una decisión definitiva. No fue impulsiva. Fue el resultado de meses de silencio, de observación, de comprensión profunda. No se trataba de castigar, sino de equilibrar, de dejar claro, aunque fuera tarde, que mi vida y mis decisiones seguían teniendo valor. Sabía que el enfrentamiento directo no serviría. No necesitaba explicaciones ni disculpas tardías. Lo que necesitaba era coherencia entre lo que había dado y lo que merecía. Y esa coherencia solo podía venir de mí. Empecé a preparar todo con cuidado. Cada paso pensado, cada detalle revisado. No había espacio para errores. No buscaba sorpresas escandalosas, sino una resolución clara, firme y definitiva. Mi hijo no sabía nada. Y no tenía por qué saberlo aún, porque algunas decisiones se comunican cuando ya no pueden ser cuestionadas. Con el paso del tiempo, el hogar dejó de sentirse como un lugar de paso, y empezó a parecerse a un escenario donde todo se volvía más claro. No porque fuera cómodo, sino porque ya no había distracciones, sin responsabilidades ajenas, sin decisiones urgentes, sin alguien a quien complacer. Tuve algo que nunca había tenido del todo: espacio mental. Ese espacio me obligó a enfrentar preguntas que había evitado durante años. No preguntas sobre mi hijo, sino sobre mí, sobre por qué había aceptado tantas cosas sin cuestionarlas, sobre en qué momento dejé de pensar en mi propio futuro para concentrarme únicamente en el de otros. Recordé conversaciones antiguas, decisiones tomadas casi automáticamente. Recuerdos que en su momento parecían normales, pero que ahora, vistos desde la distancia, tenían otro significado. Entendí que muchas de mis elecciones no habían sido libres, sino condicionadas por una idea rígida de lo que significaba ser madre. Una idea donde siempre había que ceder, siempre aguantar, siempre justificar. No me di cuenta cuando empecé a desaparecer detrás de ese rol. Una tarde, mientras ayudaba a otra mujer a ordenar sus cosas, escuché su historia. Su hijo también la había llevado allí con palabras amables y promesas vagas. Ella hablaba sin rabia, pero con una resignación profunda que me inquietó. Cuando terminó, me miró y dijo algo que se me quedó grabado: nosotras también enseñamos cómo pueden tratarnos. Esa frase me acompañó durante días,
Comprendí que no solo había entregado tiempo, esfuerzo y recursos, sino también una idea peligrosa, la de que todo me daba igual, de que siempre estaría disponible, de que nunca pondría límites reales. Y cuando alguien cree eso, actúa en consecuencia. No era solo una historia de abandono, era una historia de permisos silenciosos. A partir de ese momento, empecé a reconstruir mentalmente mi vida, con otros ojos. No para reprocharme, sino para entender. Porque entender era el primer paso para no repetir. Incluso ahora, incluso a esta edad, sabía que todavía podía marcar una diferencia. Comencé a escribir. No cartas, no reclamos, apuntes personales, pensamientos ordenados, fechas, hechos, decisiones. Necesitaba ver mi historia completa, no fragmentada por emociones. Al hacerlo, algo se volvió evidente. Yo había sido constante, responsable, predecible. Y esa previsibilidad había sido utilizada. Eso no me convertía en víctima indefensa. Me convertía en alguien que había confiado demasiado tiempo en que la gratitud funcionaba sola. Un día recibí una llamada del hogar. Era una asistente social. Me habló de procedimientos, de papeles pendientes, de la importancia de tener todo en orden, por si acaso. Escuché con atención, agradecí la información, colgué y me quedé pensando en esa frase, por si acaso. No era una amenaza, era una realidad. Esa misma tarde, pedí una reunión. No fue impulsiva. La había pensado durante semanas. Sabía exactamente lo que quería preguntar y lo que necesitaba confirmar. La conversación fue clara, directa, sin rodeos. Salí de allí con la certeza de que mis opciones seguían abiertas, de que nada estaba escrito en piedra. Por primera vez en mucho tiempo, sentí algo parecido al control. Mi hijo seguía ausente. De vez en cuando enviaba un mensaje corto, impersonal, como quien cumple con una obligación mínima. Yo respondía con la misma brevedad. No buscaba acercamiento, tampoco confrontación. Cada intercambio confirmaba lo mismo. Él había seguido adelante sin mí. Y eso, lejos de doler como antes, empezó a aliviarme. Porque cuando alguien se va sin mirar atrás, te deja espacio para mirarte a ti. Empecé a cuidar pequeños detalles. Mi apariencia, mis horarios, mis hábitos. No por vanidad, sino por respeto propio. Me di cuenta de que durante años había vivido para sostener estructuras ajenas y que ahora podía sostenerme a mí misma, incluso en un entorno limitado. No necesitaba grandes gestos. Necesitaba coherencia. Algunas noches pensaba en el momento en que todo se haría evidente, no como una fantasía de confrontación, sino como una escena inevitable. Sabía que habría sorpresa, quizás reproches, tal vez palabras tardías, pero también sabía que para entonces ya no importaría, porque las decisiones verdaderas no se negocian cuando ya están tomadas. No sentía culpa. Sentía una calma firme, difícil de explicar, como si, después de mucho tiempo, mi vida estuviera alineándose con una verdad que había ignorado. No estaba actuando desde el enojo, sino desde el equilibrio. Comprendí que no todos los cierres son emocionales. Algunos son prácticos. Algunos no buscan reconciliación, sino orden. Y ese orden era necesario, no solo para mí, sino para dejar un mensaje claro. El amor no elimina la responsabilidad. A veces pensaba si mi hijo aprendería algo de todo esto, pero rápidamente descartaba esa idea. No me correspondía educarlo ahora. Ya había hecho lo que pude. Lo que hiciera
con lo que venía después. Sería su elección. Yo ya había hecho la mía. La noche antes de finalizar uno de los trámites, me senté sola en mi habitación. No recé. No pedí señales. Simplemente respiré hondo y acepté lo que estaba haciendo. No era fácil, pero era justo. Y eso, para mí, era suficiente. Mi historia no terminaría con una discusión ni con lágrimas compartidas. Terminaría con un acto silencioso, firme, definitivo. Un acto que no necesitaba testigos para tener sentido, porque a veces la mayor respuesta no se da con palabras, sino con decisiones que hablan por sí solas. A medida que avanzaban los días, comencé a notar algo que antes me había pasado desapercibido. El hogar no solo era un lugar donde las personas eran dejadas, también era un lugar donde muchas despertaban tarde. No despertaban físicamente, sino mentalmente. Mujeres que durante décadas habían vivido para otros y que, al quedarse solas, empezaban a preguntarse quiénes eran realmente. Yo era una de ellas. Empecé a hablar más con algunas residentes. No para compartir quejas, sino para escuchar. Escuchar sin juzgar, sin aconsejar. Cada historia tenía un patrón común: confianza entregada sin límites, decisiones postergadas, bienes cedidos por amor y una fe casi ciega en que los hijos siempre responderían de la misma manera. Escuchar eso no me llenó de rabia, me llenó de claridad. Entendí que lo que me había pasado no era un error individual, sino una consecuencia de una mentalidad que muchas cargamos sin cuestionar. Una idea silenciosa de que una madre debe sacrificarse incluso cuando nadie se lo pide explícitamente, de que reclamar es egoísmo, de que poner límites es una forma de traición. Yo había vivido bajo esas reglas durante años, y ahora estaba pagando el precio. Pero también estaba en un punto donde todavía podía decidir cómo terminaría esta parte de mi historia. Un día, mientras caminaba por el pasillo largo del segundo piso, vi a una mujer llorando en silencio. Nadie se detenía, nadie preguntaba, no porque fueran crueles, sino porque todas entendíamos que hay dolores que no se explican con facilidad. Me senté a su lado sin decir nada. Después de un rato, empezó a hablar. Su hijo había vendido la casa sin avisarle. Le dijo que era lo mejor, que no tenía alternativa. Ella había firmado sin leer, confiando. Ahora estaba allí, con una maleta pequeña y una sensación de haber sido borrada de su propia vida. Esa historia me golpeó más fuerte de lo que esperaba. No porque fuera peor que la mía, sino porque era una advertencia clara. Comprendí que el tiempo no juega a favor de quien calla demasiado, que esperar a que otros actúen con justicia puede ser una apuesta peligrosa, y que, aunque ya no tenía prisa, tampoco podía permitirme la ingenuidad. Esa noche, revisé nuevamente mis papeles. Cada documento tenía un peso distinto ahora. Ya no los veía como simples trámites, sino como piezas de una decisión mayor. Me di cuenta de que durante años había firmado cosas sin comprender del todo su alcance, confiando en explicaciones rápidas y promesas tranquilizadoras. Esta vez no. Esta vez leí cada palabra. Pregunté cada duda. Confirmé cada posibilidad. No dejé nada al azar. No estaba actuando desde el resentimiento. Estaba actuando desde la responsabilidad tardía, pero necesaria. Mi hijo seguía sin aparecer. Ya no me sorprendía. Lo que antes dolía, ahora solo confirmaba. Empecé a entender que su ausencia no era solo abandono emocional, sino también una estrategia cómoda. Mientras yo no preguntara, mientras yo no reclamara, todo seguía igual.
y esa comodidad estaba a punto de terminar. Un día, recibí una notificación. Un documento que debía firmar. Un paso más en un proceso que había iniciado con calma, pero con determinación. Al tener el papel frente a mí, sentí un breve temblor en las manos. No por miedo, sino por la conciencia de lo que significaba. Firmar era aceptar que las cosas ya no volverían a ser como antes. No firmar era seguir postergando. Pensé en mi hijo, en su infancia, en las noches en vela, en los años en que todo lo que hacía giraba en torno a su bienestar. Pensé también en el día en que me dejó en el hogar con palabras suaves y una promesa vacía. Respiré hondo y firmé. No sentí alivio inmediato, tampoco culpa. Sentí algo más profundo, coherencia. Por primera vez en mucho tiempo, mis actos estaban alineados con mi realidad y no con expectativas ajenas. Los días siguientes fueron tranquilos. Nadie sabía nada, nadie sospechaba. Yo seguía con mi rutina habitual, mis caminatas cortas, mis conversaciones ocasionales. Por fuera, nada había cambiado. Por dentro, todo estaba en su lugar. Empecé a pensar en el momento en que mi hijo se enteraría. No lo imaginaba con dramatismo, lo imaginaba con sorpresa, quizá con indignación. Tal vez intentaría explicarse, tal vez buscaría culpas externas. Yo ya no necesitaba anticipar sus reacciones. Había aprendido algo fundamental. No todo merece una explicación, y no todo se resuelve hablando. Algunas decisiones se toman para proteger lo que queda de una misma, no para convencer a otros. Esa certeza me dio una paz inesperada. Dormía mejor, caminaba con más firmeza. Incluso mi forma de hablar había cambiado. No era más dura, era más clara, menos palabras, menos justificaciones. Comprendí que mi historia no necesitaba un final ruidoso, no necesitaba castigos ni reproches, necesitaba un cierre justo, aunque fuera tardío, porque la dignidad no tiene edad. Y aunque mi hijo creyera que todo estaba decidido desde hacía tiempo, pronto descubriría que nunca fue así, que mientras él avanzaba sin mirar atrás, yo había estado reconstruyendo mi voz en silencio. El tiempo de callar había terminado. Después de firmar, algo cambió en mi manera de percibir el tiempo. Ya no contaba los días por visitas, ni por llamadas que no llegaban. Empecé a medirlos por mi propia estabilidad, por la claridad con la que despertaba cada mañana. El hogar seguía siendo el mismo, pero yo no lo era. Noté que algunas personas comenzaron a buscarme para conversar. No porque supieran algo concreto, sino porque mi actitud había cambiado. Hablaba menos, pero cuando lo hacía con seguridad. Escuchaba sin urgencia. Ya no sentía la necesidad de justificarme ni de explicar mi pasado. Una de las cuidadoras me preguntó si estaba bien. Le respondí que sí, y por primera vez no fue una respuesta automática. Estaba bien, porque había aceptado una verdad incómoda. Nadie iba a venir a rescatarme, y lejos de ser una tragedia, eso me había devuelto el control. Pensé mucho en el concepto de familia durante esos días, en cómo se repite como una palabra sagrada, pero pocas veces se analiza en profundidad. Me di cuenta de que durante años había sostenido relaciones basadas en la obligación y no en el respeto mutuo. Había confundido cercanía con dependencia y sacrificio con amor. Mi hijo había crecido viendo ese modelo. Yo misma se lo había enseñado sin querer. Aceptar eso fue duro, pero necesario, porque solo entendiendo mi parte podía cerrar el ciclo sin rencor. Una tarde recibí una carta. No era de mi hijo,
Era una notificación formal que confirmaba que el proceso avanzaba según lo previsto. La leí con calma, la guardé en el sobre y la coloqué junto a los otros documentos. Todo estaba en orden. No había marcha atrás, y por primera vez esa idea no me asustaba. Esa noche soñé con mi casa antigua. Caminaba por los pasillos, tocaba las paredes, abría ventanas. No había nadie más. Al despertar no sentí nostalgia, sentí despedida. Como si mi mente entendiera que esa etapa había terminado, incluso si mi corazón tardaba un poco más en aceptarlo. Los días siguientes fueron tranquilos, casi monótonos, y esa monotonía me ayudó a pensar con claridad. Comprendí que no necesitaba grandes gestos para cerrar mi historia, no necesitaba confrontaciones ni explicaciones largas. Mi decisión hablaba por sí sola. Empecé a preparar lo inevitable, el momento en que mi hijo se enteraría. No lo hacía con ansiedad, sino con realismo. Sabía que no reaccionaría con comprensión inmediata, tal vez con enojo, tal vez con sorpresa, pero también sabía que no podía controlar eso, y por primera vez no quería hacerlo. Una mañana, mientras tomaba café en el comedor común, escuché a dos mujeres discutir sobre sus hijos. Una defendía, la otra acusaba. Me di cuenta de que durante años yo había sido la que defendía, la que justificaba ausencias, malas decisiones, palabras hirientes. Siempre encontraba una razón externa para no mirar el problema de frente. Ahora no porque hubiera dejado de amar, sino porque había dejado de mentirme. Recordé el día en que mi hijo me llevó al hogar. Su forma de hablar, su incomodidad, su prisa por irse. En ese momento, me había concentrado en no hacerlo sentir mal. Había ocultado mi tristeza para protegerlo. Ahora, entendía que esa protección constante había sido parte del problema. Proteger no siempre es cuidar. A veces es permitir. Esa reflexión me acompañó durante días. Pensé en cuántas veces había callado para evitar conflictos. En cuántas veces había aceptado menos de lo que merecía para mantener la paz. Esa paz, comprendí, siempre había sido frágil y desigual. Decidí que no volvería a participar en ese juego. Un fin de semana, mi hijo apareció de nuevo. Esta vez, sin avisar. Entró con una sonrisa forzada. Habló de cosas superficiales. Evitó mirarme directamente. Yo lo recibí con cortesía, sin entusiasmo, sin frialdad, simplemente normal. En algún momento mencionó el futuro. Habló de cuando todo esté resuelto. No entré en detalles. Asentí. Cambié de tema. Observé su rostro buscando alguna señal de interés genuino, pero no la encontré. Cuando se fue, sentí algo inesperado, alivio, porque su visita confirmó lo que ya sabía. No había espacio para un diálogo real. No en ese momento, tal vez nunca. Y eso estaba bien. Esa misma tarde, tomé una decisión final. No avisaría nada. No anunciaría cambios. No advertiría consecuencias. La verdad llegaría cuando tuviera que llegar, sin dramatismos, sin discursos. Había pasado años explicando, justificando, adaptándome. Ahora no. Entendí que el respeto no se negocia y que la dignidad no se suplica. Esa noche, antes de dormir, miré mis manos. Las manos que habían trabajado, cuidado, sostenido. Las manos que habían firmado, sin saberlo, tantas decisiones que no me beneficiaban. Esta vez, habían firmado algo distinto. Un límite. No sabía exactamente cómo reaccionaría mi hijo cuando todo se hiciera evidente. Pero ya no me preocupaba, porque mi decisión no dependía de su reacción, sino de mi coherencia.
Por primera vez en mucho tiempo, sentí que mi historia me pertenecía otra vez. Y eso, más que cualquier reconciliación, era suficiente. Con el paso de los días, algo se volvió evidente. Ya no reaccionaba como antes. Situaciones que en otro momento me habrían causado ansiedad o tristeza, ahora solo despertaban una observación tranquila. No era indiferencia. Era claridad. El hogar seguía su ritmo habitual. Desayunos a la misma hora, pasillos silenciosos, conversaciones repetidas. Pero yo caminaba por esos pasillos con una sensación distinta, no como alguien que espera ser rescatada, sino como alguien que ya ha tomado una decisión y solo espera que el tiempo haga su parte. Comencé a pensar en el significado real de la palabra hogar. Durante años, creí que estaba ligado a una casa, a una familia, a una estructura fija. Ahora entendía que el hogar también puede ser un estado interno, un lugar donde una se siente en paz con sus decisiones, aunque el entorno no sea ideal. Esa comprensión me dio una fortaleza inesperada. Un día, una de las trabajadoras del hogar me comentó que mi hijo había llamado. No dejó mensaje, solo preguntó si yo estaba bien. Escuché la información sin emoción visible. Agradecí y seguí con lo que estaba haciendo. No sentí la necesidad de devolver la llamada de inmediato. Antes, esa noticia me habría alterado. Ahora solo confirmó algo. Cuando las cosas dejan de ser cómodas, el interés reaparece. No llamé ese día, tampoco al siguiente. Cuando finalmente decidí hacerlo, fue desde un lugar completamente distinto. Hablé con calma. Escuché más de lo que hablé. Noté cierta tensión en su voz, una curiosidad mal disimulada. Preguntó cómo estaba, si necesitaba algo. Le respondí con frases simples, sin dramatizar, sin reproches. Él no insistió. Yo tampoco. Colgué el teléfono con una certeza firme. Ya no teníamos la misma dinámica. Y esa diferencia era irreversible. Esa noche, reflexioné sobre algo que nunca me había permitido cuestionar. La idea de que una madre siempre debe estar disponible emocionalmente, sin importar las circunstancias. Comprendí que esa expectativa no solo es injusta, sino peligrosa, porque borra los límites y normaliza el abandono cuando ya no se es útil. Yo había vivido bajo esa expectativa durante años. Ahora no. Empecé a notar cambios en mi cuerpo. Dormía mejor. Mi respiración era más profunda. Incluso mis dolores habituales parecían menos intensos. No porque las circunstancias hubieran mejorado, sino porque mi mente ya no estaba en constante alerta. El estrés de esperar, de justificar, de sostener, había desaparecido. Una tarde, recibí otra notificación. Esta vez, era el cierre de una etapa administrativa. Leí el documento con atención. Todo estaba tal como lo había decidido. Sentí una mezcla de alivio y solemnidad. No era alegría. Era la conciencia de que un capítulo importante estaba llegando a su fin. Guardé el papel, con cuidado. Me senté en la cama y permanecí en silencio durante varios minutos. Pensé en mi hijo, pero no desde el dolor, sino desde la aceptación. Acepté que no todas las relaciones evolucionan como esperamos. Acepté que algunas personas solo entienden el valor de algo cuando lo dan por perdido. Y acepté que eso ya no estaba en mis manos. Los días siguientes fueron tranquilos. No hubo llamadas ni visitas. Yo seguí con mi rutina, pero con una ligereza nueva. Empecé a disfrutar pequeños momentos. Una conversación sin prisa, una caminata al aire libre, una tarde de lectura. Me di cuenta de que había pasado años viviendo para un futuro que nunca llegaba. Siempre postergando mi bienestar para después. Ese después nunca se concretaba. Ahora era distinto. Una mañana,
mientras observaba a otras residentes, pensé en cuántas de nosotras habíamos llegado allí sin imaginarlo. Mujeres fuertes, trabajadoras, dedicadas, reducidas a una habitación pequeña, porque alguien decidió que ya no éramos necesarias. Esa idea no me entristeció. Me indignó. Y esa indignación, lejos de ser destructiva, se transformó en determinación. No para luchar contra nadie, sino para no volver a traicionarme. Comprendí que mi historia no era solo mía. Era el reflejo de muchas. Y aunque no podía cambiar el pasado, sí podía decidir cómo cerrarlo. Mi hijo apareció una vez más, días después. Esta vez su actitud era distinta. Más preguntas, más interés. Quería saber si estaba conforme, si el hogar era adecuado, si pensaba quedarme allí mucho tiempo. Escuché con atención. Respondí con calma. Sin mentir, sin exagerar. Noté su incomodidad cuando no obtuvo respuestas claras. Noté su intento de controlar una situación que ya no controlaba. Y por primera vez, no sentí culpa por eso. Cuando se fue, supe que algo se había roto definitivamente. No de forma violenta, sino silenciosa. Y supe también que no intentaría repararlo hasta que fuera demasiado tarde. Pero yo ya no estaba esperando. Esa noche, antes de dormir, repasé mentalmente todo el camino recorrido. Desde el día en que crucé la puerta del hogar con una maleta pequeña, hasta este momento de calma firme, no había sido fácil. Había habido miedo, tristeza, dudas, pero también había habido aprendizaje. Aprendí que el amor no se mide por lo que se aguanta, que la maternidad no elimina el derecho a decidir, que el silencio, cuando es consciente, puede ser más poderoso que cualquier confrontación. Y sobre todo, aprendí que nunca es tarde para recuperar la propia voz. Sabía que el desenlace se acercaba, no como un golpe, sino como una revelación. Pronto, todo lo que había sido decidido en silencio saldría a la luz. Y cuando eso ocurriera, ya no habría espacio para negociaciones ni explicaciones tardías. Yo estaría preparada, porque por primera vez en mucho tiempo, estaba completa conmigo misma. A medida que el tiempo avanzaba, empecé a notar un cambio sutil en la actitud de mi hijo. No era afecto, tampoco preocupación genuina. Era inquietud, una sensación incómoda que se filtraba en sus palabras, en la forma en que hacía preguntas que antes no hacía, en su necesidad repentina de estar informado. Yo observaba todo con calma. Había aprendido a distinguir entre interés real y miedo a perder el control. Y lo que veía ahora era claramente lo segundo. Una tarde, durante una de sus visitas breves, mencionó de forma casual el tema de los papeles. Habló de tener todo claro, de evitar problemas en el futuro. Lo dijo con un tono aparentemente práctico, pero sus ojos buscaban algo más. Buscaban confirmación. No se la di. Respondí con frases generales. Dije que todo estaba en orden, que me sentía tranquila, que confiaba en que las cosas se resolverían a su tiempo. No mentí. Simplemente no dije más de lo necesario. Ese silencio empezó a incomodarlo. Cuando se fue, me quedé pensando en cómo cambian las dinámicas cuando una deja de anticiparse a las necesidades del otro. Durante años, yo había sido predecible, siempre disponible, siempre dispuesta a explicar, a tranquilizar, a ceder. Ahora no. Y esa falta de previsibilidad lo descolocaba. Comprendí entonces que el verdadero poder no estaba en confrontar, sino en no reaccionar como se espera. Los días siguientes recibí más llamadas, algunas cortas, otras con intentos de conversación más largos. Mi hijo preguntaba por mi salud, por el hogar, por mis planes. Yo respondía
con amabilidad, pero sin abrir puertas innecesarias. Cada conversación terminaba antes de lo que él esperaba. No era crueldad, era límite. Mientras tanto, mi vida seguía su curso. Empecé a participar en algunas actividades del hogar, no por obligación, sino porque me ayudaban a mantener la mente activa. Conversaciones simples, risas breves, silencios compartidos. Nada extraordinario, pero suficiente para recordarme que aún estaba viva, presente. Una mañana, una de las trabajadoras me informó que había llegado correspondencia para mí. Era un sobre formal. Lo abrí con calma. Era la confirmación final de un trámite que había iniciado meses atrás. Al leerlo, sentí una mezcla de serenidad y peso. No porque dudara, sino porque comprendía la magnitud de lo que había hecho. Todo estaba listo. Guardé el documento sin prisa. No sentí la necesidad de compartir la noticia con nadie. Había aprendido que no todas las decisiones necesitan testigos inmediatos. Algunas se toman para protegerse, no para ser comprendidas. Esa noche, pensé en cómo reaccionaría mi hijo cuando lo supiera. Imaginé su sorpresa, su enojo, tal vez su intento de explicarse. Imaginé preguntas tardías, reproches, incluso lágrimas. Pero ninguna de esas imágenes me generó ansiedad, porque ya no esperaba nada de ese momento. Había aceptado que el entendimiento no siempre llega cuando uno lo necesita. A veces llega cuando ya no cambia nada. Empecé a reflexionar sobre la palabra herencia. Durante años la había asociado con bienes, con dinero, con propiedades. Ahora entendía que también es un mensaje, una declaración final sobre lo que una considera justo, sobre lo que una decide dejar atrás. Mi decisión no era un castigo, era una consecuencia de años de ausencia, de silencios cómodos, de decisiones tomadas sin contar conmigo. Y aunque pudiera parecer dura desde afuera, para mí era simplemente coherente. Un día recibí una llamada inesperada. Mi hijo quería hablar con calma. Dijo que sentía que yo estaba distante, que algo había cambiado. No lo negó. Lo dijo directamente. Escuché su voz y noté una mezcla de preocupación y necesidad de control. Le respondí con sinceridad, pero sin detalles. Le dije que estaba en un proceso personal, que necesitaba espacio, que todo estaba bien. No lo tranquilicé, tampoco lo confronté. Él insistió, preguntó si había hecho algo mal, si me sentía abandonada, si estaba enojada. Guardé silencio unos segundos antes de responder. Le dije que no se trataba de enojo, sino de realidad. Que las decisiones tienen consecuencias, incluso cuando no se toman con mala intención. Que yo estaba en paz con las mías. No supo qué decir. Colgamos con una tensión que ya no intenté aliviar. Después de esa llamada, supe que el momento se acercaba. No porque yo fuera a anunciar nada, sino porque la inquietud suele preceder a la verdad. Y la verdad, cuando llega, no pide permiso. Esa noche dormí profundamente, sin sueños inquietos, sin pensamientos repetitivos. Me desperté con una sensación clara. Estaba preparada. Preparada para que se supiera. Preparada para no justificarme. Preparada para sostener mi decisión, sin levantar la voz. Los días siguientes fueron silenciosos. No hubo más llamadas. No hubo visitas. Yo continué con mi rutina, pero con una atención especial a los pequeños detalles. Sabía que pronto todo cambiaría, aunque externamente nada lo indicara aún. Una mañana, mientras tomaba café, pensé en todas las madres que, como yo, habían dado todo esperando que el amor fuera suficiente. Pensé en cuántas habían terminado esperando llamadas que no llegaban, visitas que se postergaban,
palabras que nunca se decían, y pensé en lo importante, que era dejar un mensaje claro, aunque fuera tarde, no para castigar, sino para enseñar. Porque incluso, cuando los hijos ya son adultos, las decisiones siguen educando. Yo ya había educado con sacrificio. Ahora, educaba con límites. El desenlace estaba cerca. No sería ruidoso. No habría escenas dramáticas. Sería un descubrimiento lento, incómodo, definitivo. Y cuando ocurriera, ya no habría marcha atrás. Porque algunas decisiones no buscan reconciliación. Buscan verdad. El cambio en el comportamiento de mi hijo ya no era sutil. Ahora era evidente. Sus llamadas eran más frecuentes, pero también más tensas. Ya no hablaba solo de cómo estaba yo. Hablaba del pasado, de recuerdos compartidos, de todo aquello que durante años había dejado de lado. Era como si intentara reconstruir algo a contrarreloj. Yo escuchaba con atención. No interrumpía, no corregía. Dejaba que hablara, que se explicara, que intentara llenar los silencios que él mismo había creado. Comprendí que muchas veces las personas no buscan respuestas, sino alivio, y yo ya no estaba dispuesta a ofrecer ese alivio a costa de mí misma. Una tarde mencionó, casi sin disimular, la palabra que llevaba tiempo rondando nuestras conversaciones: futuro. Preguntó si había pensado en cómo se organizarían las cosas más adelante. Lo dijo con cuidado, como quien pisa terreno inestable. Le respondí con calma que todo estaba pensado, que no había cabos sueltos. No entré en detalles, no hice promesas. Esa falta de información lo inquietó más que cualquier reproche. Cuando colgué el teléfono, sentí una mezcla de cansancio y claridad. Cansancio por todo lo vivido. Claridad porque, finalmente, las piezas encajaban. Ya no dudaba de mi decisión. No había marcha atrás. Los días siguientes, estuve especialmente reflexiva. Pensé en el significado real de última voluntad, no como un acto legal, sino como una declaración íntima. Era la última oportunidad de decir algo sin palabras, de dejar claro que había sido importante para mí y que no. Mi decisión no negaba el amor que había sentido por mi hijo. Lo reconocía, pero también reconocía sus límites. El amor no justifica el abandono. El amor no borra las ausencias. El amor no obliga a aceptar cualquier cosa. Había tardado años en entenderlo, pero ahora lo tenía claro. Una mañana, recibí la visita de alguien del exterior. No era familia. Era alguien que venía a confirmar que todo estaba en orden, que no faltaba nada. La conversación fue breve, directa. Salí de esa reunión con una certeza absoluta. Ya no dependía de nadie para cerrar este capítulo. Esa tarde caminé por el jardín del hogar más tiempo de lo habitual. Observé a otras personas sentadas en silencio, algunas esperando visitas, otras simplemente mirando el cielo. Pensé en cuántas historias quedaban suspendidas en ese lugar. Historias que nunca tendrían una conclusión clara. La mía, sí, la tendría. No porque fuera perfecta, sino porque era consciente. Mi hijo apareció sin avisar al día siguiente. Su actitud era distinta, más nerviosa. «¿Habló rápido?», preguntó demasiado. Intentó bromear, pero su risa sonaba forzada. En un momento se quedó callado y me miró fijamente. Me preguntó si estaba segura de que todo estaba bien. Lo miré con serenidad. Le dije que sí, que estaba bien conmigo misma. Esa respuesta lo desconcertó. Esperaba otra cosa. Tal vez una queja, tal vez una acusación. No la obtuvo. Insistió. Dijo que sentía que yo estaba distante, que no era la misma. Asentí.
No lo negué. Le dije que tenía razón, que había cambiado, que había aprendido cosas importantes en ese tiempo. No le dije cuáles. Cuando se fue, supe que algo se había quebrado definitivamente. No de forma violenta, sino irreversible. Ya no éramos madre e hijo, en el sentido que él conocía. Éramos dos adultos, enfrentando las consecuencias de decisiones tomadas a lo largo de los años. Y yo ya había asumido las mías. Esa noche escribí unas líneas. No eran una carta para él, eran para mí. Un recordatorio de por qué había llegado hasta allí, de todo lo que había dado, de todo lo que había callado, de todo lo que había permitido. Al terminar, sentí una paz profunda. Sabía que el momento final se acercaba. No como un anuncio público, sino como una revelación inevitable. Pronto, mi hijo sabría lo que yo ya sabía desde hacía tiempo, que el silencio también decide, y que no todas las decisiones favorecen a quien llega tarde. No sentí miedo, tampoco culpa, sentí responsabilidad, porque cada elección que hacemos enseña algo, incluso cuando ya no estamos para explicarlo. Me preparé mentalmente para las reacciones que vendrían, la sorpresa, el enojo, quizá la incomprensión, pero también sabía que no debía cargar con esas emociones. No eran mías, eran el resultado de expectativas no cumplidas. Yo ya había cumplido con lo esencial, ser honesta conmigo misma. Los días siguientes fueron extrañamente tranquilos. No hubo llamadas ni visitas. Yo seguí con mi rutina, pero con la certeza de que estaba viviendo los últimos momentos antes de que todo cambiara. No sentía urgencia, no sentía necesidad de acelerar nada. El tiempo haría su trabajo. Una mañana, al despertar, supe que estaba lista, no para confrontar, sino para sostener, no para explicar, sino para aceptar. Había llegado al punto en el que cualquier reacción externa ya no definiría mi paz interna. Había aprendido algo fundamental. El respeto propio no se negocia, incluso cuando duele. Pronto, mi hijo se enfrentaría a una verdad que no esperaba. No porque yo quisiera herirlo, sino porque la vida no siempre protege a quienes deciden mirar hacia otro lado. Y cuando ese momento llegara, yo estaría firme. No como una mujer abandonada, sino como una mujer que incluso tarde eligió no abandonarse a sí misma. A partir de ese momento, cada día tuvo un peso distinto. No porque ocurriera algo extraordinario, sino porque sabía que estaba viviendo una transición silenciosa. Todo estaba decidido, pero aún no revelado. Esa espera no me generaba ansiedad, me daba perspectiva. Mi hijo dejó de llamar durante varios días. No sabía si era una estrategia, un intento de procesar lo que intuía o simplemente cansancio. Yo no lo interpreté. Aprendí que no todo silencio necesita traducción. Mientras tanto, empecé a ordenar mis recuerdos con más intención. No objetos, sino momentos. Pensé en los años en que fui invisible para mí misma, en las decisiones que tomé, sin pensar si eran justas para mí, en cómo normalicé el cansancio, la postergación, la renuncia constante. Comprendí que mi historia no era solo la de una madre dejada en un hogar. Era la de una mujer que había vivido bajo la idea de que su valor estaba en lo que daba, no en lo que era. Y esa idea había moldeado cada relación que construí. Ahora, por primera vez, estaba rompiendo ese molde. Una tarde, una de las residentes me preguntó si esperaba visitas. Le respondí que no. No con tristeza, sino con certeza. Me sorprendí a mí misma al escuchar mis propias palabras. Durante años había vivido esperando algo, una llamada, una aprobación, un gesto de reconocimiento. Ahora no. Esa noche pensé en la palabra
perdón, en cómo se usa para cerrar historias, para aliviar culpas, para seguir adelante. Me pregunté si yo debía perdonar, y entendí algo importante. El perdón no siempre implica reconciliación. A veces solo implica soltar la expectativa de que el otro cambie. Yo ya había soltado. Los días siguientes, recibí finalmente una llamada. Mi hijo sonaba diferente, más serio, menos defensivo. Me dijo que necesitaba hablar conmigo, que sentía que algo importante estaba ocurriendo y que no quería quedarse afuera. Lo dijo con una mezcla de urgencia y miedo. Acepté verlo, no porque necesitara esa conversación, sino porque sabía que era inevitable. Y prefería que ocurriera con calma, no como una explosión tardía. Cuando llegó, se sentó frente a mí, en silencio, durante unos segundos. Me miró como si buscara señales, pistas, algo que le explicara lo que estaba sintiendo. Yo lo observé sin dureza, pero sin ceder. Empezó hablando del pasado, de su infancia, de lo mucho que había hecho por salir adelante, de lo difícil que había sido todo. Yo escuché sin interrumpir. No negué su esfuerzo, no minimicé su camino. Simplemente escuché. Luego habló de mí. Dijo que sentía que yo estaba distante, que algo había cambiado, que ya no podía leerme como antes. Asentí. Le dije que tenía razón, que había cambiado, que había aprendido a mirarme con honestidad. Me preguntó directamente si estaba enojada. Le respondí que no, que el enojo se había ido hacía tiempo, que lo que quedaba era claridad. Esa palabra lo incomodó. Quiso saber qué significaba. Le expliqué que durante años había vivido priorizando a otros, tomando decisiones que no siempre eran justas para mí, que ahora estaba en un momento distinto, donde necesitaba coherencia entre lo que sentía y lo que hacía. No mencioné documentos. No hablé de trámites. No usé palabras legales. No era el momento. Él insistió. Preguntó si había algo que debía saber, si había tomado alguna decisión importante. Guardé silencio unos segundos, no para generar tensión, sino porque era sincera. No sabía cuánto decir. Le respondí que todo estaba en orden, que había pensado en mi futuro con cuidado y que mis decisiones estaban tomadas con tranquilidad. Eso fue suficiente para que entendiera que algo se le escapaba. Su rostro cambió. Pasó de la inquietud a una preocupación más profunda. Me preguntó si había hecho algo mal, si había llegado demasiado tarde. Esa pregunta quedó flotando entre nosotros. No la respondí de inmediato. Le dije que no se trataba de llegar tarde o temprano, sino de entender que las decisiones tienen consecuencias, que el tiempo no siempre espera a que uno esté listo para asumir responsabilidades. No lloró, no gritó. Se quedó en silencio. Ese silencio fue más revelador que cualquier discusión. Cuando se levantó para irse, me dijo que esperaba que pudiéramos hablar de nuevo. Le respondí que sí, si era necesario. No prometí nada más. Cuando se fue, sentí una mezcla de cansancio y alivio. La conversación no había cambiado nada, pero había confirmado todo. Esa noche dormí profundamente. Los días siguientes transcurrieron con una calma extraña. Sabía que pronto todo se haría público, que mi hijo se enteraría de lo que yo ya sabía. No sentía urgencia por acelerar ese momento. Había aprendido que las verdades importantes no se anuncian, se descubren. Pensé mucho en cómo reaccionaría cuando finalmente lo supiera. Tal vez intentaría revertirlo, tal vez buscaría explicaciones, tal vez sentiría rabia, pero también sabía que nada de eso cambiaría mi decisión, porque mi decisión no era emocional, era estructural.
Había pasado demasiado tiempo adaptándome a las necesidades de otros. Ahora me tocaba respetar las mías, incluso si eso incomodaba. Una mañana, al despertar, supe que el cierre estaba cerca. No porque alguien me lo hubiera dicho, sino porque internamente ya había soltado todo. Ya no necesitaba aprobación, ni comprensión, ni disculpas tardías. Había hecho lo que tenía que hacer. El final no sería ruidoso. No habría escenas dramáticas. Sería un descubrimiento inevitable, una consecuencia natural de años de elecciones. Y cuando mi hijo lo entendiera, ya no habría espacio para negociaciones. Porque algunas decisiones no se toman para ser discutidas, sino para ser sostenidas. La verdad no llegó con un anuncio. Llegó como llegan casi todas las verdades importantes, tarde y sin aviso. Mi hijo se enteró días después, cuando ya no había nada que cambiar. No fue por mí, fue por terceros, por papeles, por silencios que ya no podían sostenerse. Cuando volvió, ya no preguntó, ya no intentó controlar la conversación. Su rostro decía todo lo que no sabía cómo decir. Me miró como si buscara una explicación que lo tranquilizara. Pero no la encontró. No levanté la voz. No reclamé. No recordé sacrificios ni ausencias. No fue necesario. Porque las decisiones, cuando están bien pensadas, no necesitan defensa. Le dije algo simple. Que había tomado mis decisiones en soledad, con claridad y sin rencor. Que no eran un castigo, sino un cierre. Que no buscaban herir, sino ordenar lo que durante años había sido ignorado. Quiso hablar del pasado. Le dije que el pasado ya había hablado por sí solo. Quiso prometer cambios. Le respondí que los cambios verdaderos no llegan cuando se temen las consecuencias, sino cuando se entienden las responsabilidades. Se dio cuenta, demasiado tarde, de que no todo se puede posponer. No hubo reconciliación, tampoco una ruptura dramática. Hubo aceptación forzada. Hubo una lección que no se enseña con palabras, sino con límites. Yo seguí en paz. No porque todo hubiera sido justo, sino porque finalmente había sido honesta conmigo misma. Mi historia no terminó con venganza, terminó con dignidad. Porque a veces, el acto más fuerte de amor propio no es reclamar, sino decidir sin pedir permiso. Y eso fue lo último que aprendió de mí.